Ya. Ya, dale nomás. En la tabla 1 se presentan datos de equilibrio líquido-vapor para el sistema de etanol 1, nos dan su respectiva ecuación de presión de saturación, y para el 2,2,4 trimetilpentano con su respectiva ecuación para la presión de saturación, a, 100, perdón, a 101,3 kilopascales. Nos dice, calcule los coeficientes de actividad para el sistema usando el enfoque gamma phi. Hasta ahí nomás. Bien, entonces, evidentemente, aquí tenemos un Excel, el cual acabo de cerrar. Entonces, todos abran su Excel, el Excel que le envié con los datos listos. Y... y les comparto pantalla. Aquí estoy un poco complicado porque voy a tener que ir haciendo ecuaciones y todo eso. Entonces, importante. Esto es opcional, pero para facilitarse el hecho de citar números, siempre es bueno tener un X2 y un Y2. ¿Por qué? Porque así avanzan de forma más rápida el tema de los números, ¿no? ¿Sí? Entonces después cuando necesitan ocupar X1 disculpen, X2 o Y2, lo tienen. Entonces Y2 es igual a 1 menos Y1. Ok, presión de saturación. ¿Cómo era? ¿Cómo era la presión de saturación? La estructura, a ver, déjame verla. Era 10 elevado a... ya, 10 elevado a menos B dividido en más T, o T más C. Fijamos los parámetros, que fijo F, todo lo que tenga. Ok, fijados, copio, pego, Joaco, dime. la fórmula en sí creo que está citada para temperatura en Celsius. Ah, interesante. Interesante. Y tiene sentido porque me dieron no sé cuántos bar. Menos 2,73,15. Ahí tiene más sentido. Bien, bien ahí. Le resté. ¿Y por qué este me da mal? Porque ese está en milímetros de mercurio, creo. Es broma. Ok. Sí, está en milímetros de mercurio. Entonces, todo esto tiene que estar dividido por 760. Ahí sí. Ya, bien. Enredado. Pero bien. Ah, y ahí están estas cosas. Se me habían perdido. Tuve una actualización de Excel y no encontraba unas cuestiones. Pero ya lo encontré. Están más abajo. Están ahí. Entonces aquí yo hago Shift, Alt 2, Alt 1. Ya, perfecto. Entonces, lo primero es encontrar los coeficientes de actividad utilizando el enfoque gamma phi. Todos saben qué ecuación se utiliza, ¿cierto? Porque, a ver, si no tendría que escribir. Ok, ¿cómo me queda, mejor dicho ya? ¿Cómo me queda el enfoque gamma phi? Podría simplificar el pointing, ¿Por qué? porque la presión es como de un bar y la presión de saturación es baja también, entonces la diferencia es pequeña. Deja ver si me convence.
La diferencia es pequeña. Bien. Y ya, elimino el pointing. ¿Qué más puedo simplificar? El phi del vapor, ¿Por qué? porque la presión es de un bar. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más? El phi de saturación también, no sé si lo dije. El phi de saturación. Claro, ¿por qué? Porque la presión de saturación es baja. Aquí hay un detalle que no sé qué es lo que está mal. Porque debería darme casi esto. ¿Cuánto milímetros de mercurio es un bar? Porque 760 es una atmósfera. ¿Cuántos milímetros de mercurio es un bar? 750. No sé si se dan cuenta, ahí está, ya ahí sí. Hay un pequeño detalle ahí porque recuerden que cuando X1 es 0 y 2 es puro. Y si es puro, la presión de saturación de 2 debería ser la misma que la presión del sistema. Y ahí andamos más o menos. Hay un detalle aquí con los decimales y cosas así. Ya, pero ahí me sirve. ¿Por qué? Porque influye porque me va a variar. Me va a mostrar una variación. Ya. Ya, pero ahí lo corregí. Entonces, eh, ¿dónde escribo acá? Dijimos que el enfoque gamma phi teníamos phi por I por P igual a phi sat por X por P en gamma por Poynting. Y dijimos que el phi sat y el Poynting se van porque la presión es baja y la diferencia de presión es muy poca. Lo que significa que nos quedó I por P igual a gamma por X por P sat, ¿cierto? ¿Sí? Disculpa, ¿cuáles se iban porque la presión era baja? El phi y el phi sat porque la presión del sistema y la presión de saturación son bajas. Ya, gracias. ¿Sí? O sea, el phi para la presión y el phi sat para la presión sat. Y el Poynting se va porque la diferencia entre la presión del sistema y la presión de saturación también es baja. Es como un bar a lo más. Si se dan cuenta, este es un límite y es 2,1 con respecto a 1,0. Y abajo es 0,5 con respecto a 1. También tengo que corregir esto. Ya, más o menos. No me da bien, pero me da. Entonces, me quedó I por P igual a gamma por X partido en P sat. Como yo quiero gamma, a partir del enfoque gamma phi, tengo que despejarlo. Y me quedaría I por P dividido en X por P sat. ¿Sí? Igual a gamma. Ok. Paso eso al papel. Entonces, por eso es lo que yo les decía acá, que les conviene algunas veces tener X2 e I2, porque es fácil de citar. Entonces, era I1, pero what? Por P, la P no cambia en el sistema, dividido en X por P1 sat. Y esta, la presión siempre va variando porque la temperatura va variando.
Una pregunta un poquito conceptual. ¿Por qué aquí no me arroja un valor? Mientras hago el del 2, que es lo mismo. X0. ¿Cómo? En una el X0, ¿o no? Ya, pero ¿qué significa? Está claro, matemáticamente el X es 0 y está dividido en 0. Eso es lo que me está diciendo. Pero Infinitamente diluido, no me acuerdo. interprétalo. Que está puro y por eso no existe un coeficiente de, bueno, el gamma. Exacto, está puro. Ahí está puro. Entonces, por eso es indeterminado. O sea, da partido en 0, claro, esa es la respuesta matemática. Pero el tema es que está puro. Entonces, al estar puro no calcula un gamma. Tengo Debería una dar pregunta. uno, ya, pero ¿por qué hay un 0, Mateo? Dime. Que cuando lo hacemos con datos experimentales da dividido 0, pero cuando lo hacemos con el modelo como que igual se puede llegar a un valor. Entonces eso me confunde un poco. Es que, claro, el modelo llega a la dilución infinita, que eso es otro concepto teórico, la dilución infinita, que fue lo que mencionó alguien antes, que está infinitamente diluido. Claro, el modelo tú lo puedes extender hasta los extremos y te muestra la dilución infinita. En todo caso, no sé, pues sería el gamma 2 de cuando 2 está muy diluido, es decir, es casi 1. ¿Cachai? Pero eso, ese concepto se llama dilución infinita. Entonces, primera pregunta. Calcula el coeficiente de actividad del sistema utilizando el enfoque gamma phi. Estamos ready. ¿Sí? Vamos a borrar ese para no fastidiar. Siguiente pregunta. Calcule la energía libre de Gibbs de exceso molar para cada composición. Ok, ¿cómo calcula la energía libre de exceso? La sumatoria. Dale. No, dale, dale, dale. Que es la sumatoria de la composición por el G de exceso parcial molar. Ya. ¿Y el G de exceso parcial molar qué es? ¿Cómo, con los datos que tengo aquí? Porque aquí no tengo un G de exceso parcial. RT por el logaritmo de gamma. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos G de exceso molar, si lo derivamos parcialmente en los moles, podemos obtener un gamma. Eso es un punto súper importante. Entonces, bien, como decías, es la sumatoria de x1 por... vamos en el RT. Ah, no, lo calculé partido en RT. ¿Por qué? Porque el modelo Van Laar está partido en RT. Fue por eso. Entonces sería x1 por RT logaritmo natural de gamma, sería por logaritmo natural de gamma. Logaritmo natural de gamma más x2 por logaritmo natural de gamma 2. Ya, ¿por qué me da un num? Porque acá ya no hay nada. ¿Sí? Si se dan cuenta, me da num en los extremos, ¿cierto? ¿Qué valor debería darme en los extremos? 0. El G de exceso. ¿Qué valor debería darme en los extremos? 0. ¿Por qué? Porque la propiedad como real del G es igual a la propiedad ideal del G en los extremos. No me quedó claro. Igual que antes, porque el gamma 1 es 0 porque está infinitamente diluido, es decir, el compuesto 2 se encuentra casi en un 100%,
En el otro extremo es al revés, po. Casi no tenemos 2, está infinitamente diluido y el 1 está al 100%. Exacto. Un poquito más simple. Cuando el compuesto está puro no hay G de exceso, porque no hay mezcla. El G de exceso es un concepto que aparece, un concepto, una energía, que aparece cuando hay mezcla. Es como el calor de mezclado. ¿Se acuerdan del calor de mezclado? Es por eso. Cuando está puro, no hay mezcla. Entonces el G de exceso es 0. Pero claro, también es válido el otro. Pero tengan en cuenta eso. Los extremos hay pureza. Eso es como el concepto. Ok, entonces, la última pregunta decía, déjenme leerla. Aplicando el modelo de energía libre de Gibbs de Van Laar y Margules, determine cuál se ajusta mejor al sistema. Comente. La profe les subió un formulario de modelos, ¿cierto? Sí, Ya, en ese formulario de modelo van a poder encontrar los G de exceso y los gamma para cada modelo. Entonces aquí nos piden Van Laar. Nosotros vemos el de Van Laar, dice que es X1 por X2 partido en X1 partido en lambda 2,1 más X2 partido en lambda 1,2. Entonces, yo que me preparé previamente y se los dejé acá, acá tengo mi lambda 1,2 y acá tengo mi lambda 2,1. Y era X1 por X2 dividido en X1 dividido en lambda 2,1 fijo más X2 dividido en lambda 1,2 fijo. Y ta. Ese paréntesis no es necesario. Bien. Entonces, revisemos que la ecuación esté buena. X1 por X2 partido en X1 por lambda 2,1 más X2 por lambda 1,2. ¿Dice eso la ecuación, cierto? Sí. Lo hacemos correcto. Y también nos pide que utilicemos Margules. El de Margules es más fácil, es el más conocido. El G de exceso para Margules es A por X1 por X2. Pero ojo que ese A que muestra en el modelo está partido en RT. Disculpen, está con unidades, está por RT. Así que tienen que fijarse bien en eso. En este caso, para yo poder comparar, tiene que estar partido en RT, porque para poder comparar tiene que estar partido en RT porque tienen que estar ambos con los mismos parámetros. ¿Sí? Y el de Van Laar es partido en RT. Entonces por eso lo dejo partido en RT. Pero ojo que el que aparece en la tabla resumen, el A tiene unidades. ¿Se entiende lo que dije? O sea, este parámetro es adimensional y este parámetro también es adimensional. Este A en el modelo tiene unidades de Joule partido en mol. Mol. Pero, como yo quiero comparar todo esto con el modelo de Van Laar, y el modelo de Van Laar es adimensional, estoy obligado a hacerlo de forma adimensional. ¿Se entiende lo que dije? sí. Chicos, ya, perfecto. Pensé que lo he dicho un poco enredado. Pero tiene que estar atento con eso con el modelo, porque hay modelos que el parámetro tiene dimensiones y hay modelos donde el parámetro no tiene dimensiones. Insisto, Margules tiene dimensiones, pero podemos ocuparlo sin dimensiones igual, para este caso, según las comparaciones que tengan que hacer. Entonces el G de exceso de Margules sería el A adimensional por X1 por X2.
Ok. Y no tengo nada todavía. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Encontrar el parámetro. ¿Cómo encuentro el parámetro? Porque aquí yo me di dos parámetros para poder tomar algo de referencia. Pero ¿cómo yo encuentro los parámetros correctos? Haciendo un ajuste con Solver. Haciendo un ajuste con Solver. ¿Sí? Esa es la forma correcta. ¿Por qué? Porque me va a encontrar los parámetros que se adapten mejor a todos los datos. Si se dan cuenta, acá tenemos una A y podríamos despejarlo de una ecuación. Podríamos igualar esto acá y despejarlo de la ecuación. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que ese A me va a dar diferente para todos los sets de datos. Entonces no me es representativo. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Es agarrar una que calce con todos los datos. Y para eso, Solver. Entonces, mínimos cuadrados. Tomo mi referencia. Tomo mi diferencia y la elevo al cuadrado. ¿Saben por qué se eleva al cuadrado? ¿Saben por qué se llama mínimos cuadrados, cierto? ¿Se lo voy a explicarlo? Se llama mínimos cuadrados porque yo hago una diferencia entre ellos y al elevarle al cuadrado, el menor número que me puede dar es 0, ¿cierto? El menor número al cuadrado es 0, porque el cuadrado se mueve solamente en números positivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo minimizo, obligo que esa resta sea 0. Y al obligarla a ser 0, significa que ambos números son iguales. ¿Sí? Entonces, por eso es mínimo cuadrado, por eso es importante elevar al cuadrado. Porque esa resta, al elevar al cuadrado y al minimizarla, significa que yo quiero que esa resta sea 0. Lo que quiere decir que Q3 y R3 van a ser iguales, que son las celdas. Hay un juego Dime. que me entró la duda porque si uno lo hace con absoluta, igual sería lo mismo, ¿no? En vez de Sí, que creo sea que al sí. cuadrado. Con absoluto igual te da, pero el método se llama mínimos cuadrados. Cuando estén en ADI igual, un poquito más adelante, van a cachar que eso igual viene de una minimización. A ver, viene como de un análisis estadístico igual, que ahí se llama suma de los errores al cuadrado. SSE. Summary Square Error. Sí, sí. Suma los errores al cuadrado. Ahí viene de forma estadística. Claro. ¿Cuál yo creo que es la diferencia? Lo que yo creo es que al elevar al cuadrado y al hacer la minimización, el cuadrado te agranda los números, ¿cierto? En este caso, o sea, no sé, la verdad, que como estamos con decimales, se te hace más chico, creo. Ah, sí, buen punto. No, entonces puede que lo que había pensado estaba mal. Pero el método es con cuadrados. Tal vez con absoluto igual te da. Pero el método es con cuadrados y del análisis estadístico es con cuadrados. Ok, ok. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, no sé si borrar eso. Debería borrarlo, ¿no? No sé si me va a afectar a mi suma. Déjenme. Entonces, aquí está mi suma. ¿Qué es lo que estoy sumando? Todas las diferencias. Ah, ya, excluí esa suma. Estoy sumando todas las diferencias. ¿Por qué? Porque yo creo que todas esas diferencias sean lo menor posible. Si todas esas diferencias son lo menor posible, significa que estos números se me van a parecer. Ahora, ¿qué va a variar Solver para hacer que estos números se parezcan? Estos parámetros. ¿Sí? Entonces, vamos con Solver. Solver, yo quiero establecer objetivo. Yo quiero que esto sea mínimo. Oh, dale, lo hice correr, sorry. Yo quiero que
yo quiero que esto, la suma, sea mínima variando estas celdas. ¿Sí? Lo hago correr de nuevo por si acaso, por si me encuentra otra minimización. No sé si se dieron cuenta, pero los datos se movieron. Lo hace más lento. 0,726. 0,627. Casi nada. Pero algunas veces es necesario hacerlo más de una vez. Ok, ya. Ahí me dio el valor mínimo. El mínimo mínimo. Y hago lo mismo para el Margules. ¿Cuál es mi celda objetivo para Margules? Esta suma, que es lo que quiero hacer, minimizar, variando ¿qué? Este parámetro. Ok, entonces ahí tengo lo menor que me dio. A simple vista, y viendo que en ambos yo comparé el G partido en R, eso es importante porque, por ejemplo, si yo hubiera hecho este como G, no como G partido en R, sino que como G, acá toda esta suma estaría multiplicada por RT al cuadrado. Entonces me daría un número bastante más grande. ¿Sí? Pero como ambos están en las mismas dimensiones y estoy comparando lo mismo, a simple vista yo puedo decir que Van Laar se ajustó mejor. ¿Por qué? Porque su error es menor. Es decir, la distancia que hay entre los puntos experimentales y la curva teórica son menor que las distancias que genera Margules. ¿Cierto? ¿Se entiende cómo leer esto, cierto? Chicos, por favor respondan que esto es Sí, como sí, ya un claro. poco más de análisis. Obvio, o sea, si yo estoy diciendo que que Van Laar se acercó más, porque la minimización me llegó más a cero, más cercana a cero. La diferencia es muy poca, pero es. Entonces, yo diría que Van Laar es mejor, solo por eso. Ahora, si comparamos los gráficos, si se dan cuenta, Van Laar se ajusta mucho mejor en este tramo. Y bueno, después se ajusta. Se ajusta en realidad como si en toda la curva. En cambio, Margules está un poquito corrido. ¿Por qué creen que Margules está un poquito corrido? Porque es simétrico, ¿no? Como Porque es simétrico. Exacto. fijo, simétrico. Es simétrico. Y los datos, al parecer, no son tan simétricos. No sé, probablemente el centro de esta parábola, en estos datos, esté, no sé, en 0,48, mira, 46, pongámosle. Pero Margules, al ser simétrico, quiere que el centro esté en 0,5. Entonces, por eso está corrido. Significa que estos datos no puede ajustarlos mejor. ¿Por qué? Porque el centro de Margules siempre va a estar en 0,5, porque es simétrico. En cambio, Van Laar se adaptó un poco más a lo que estaba cargado a la izquierda y a lo que estaba cargado a la derecha. Entonces, ya a simple vista se puede ver que Van Laar sí se pone encima de los datos, mientras que Margules tiene una pequeña distancia en varios datos. Lo cual también justifica que esto sea diferente. Ok, entonces, yo creo que eso sería una buena justificación. ¿Qué modelo escogerían? Van Laar. ¿Por qué? Que se ajusta más porque el solver es el más mínimo entre los dos. Bien. La suma mínimo cuadrado dio menor para Van Laar. Y además del gráfico se puede apreciar que se ajusta mejor. O sea, la curva se ve mucho más cercana a los puntos. La naranja se ve más cercana que la amarilla. Entonces, ¿Aquí? ¿alguna duda? Dime, disculpa. Sí, yo. El G de exceso partido RT, ¿me puedes mostrar la fórmula que ocupaste ahí, por favor? Claro. ¿Estás viendo la tabla de resumen? Esta debería estar subida en aula, ¿cierto? Sí.
ocupé esto, ¿sí? Exactamente lo mismo, pero lo dividí por RT. Ah, ya, eso, Ya. justo eso quería saber. Gracias. Mi A sería como una prima, que sería esa A que está ahí partida en RT. Ah, no, pero la G de exceso como del normal, sin ningún modelo. La primera que calculaste, la ya, 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 ya. 1.2. Ya, sí, mira, te la muestro el tiro. Ya, espera, no hay dudas del Excel, ¿cierto? Yo tengo una Vamos. duda del Excel. Ya, resolvamos la duda del Excel primero para después compartir pantalla en el tablet y empezar a rayar. Ya. Ya, queda pendiente. Del Excel, dime. ¿En qué momento multiplicaste o dividiste el RT de la A? Porque no sé, dijiste que tenía que ser adimensional, pero no supe en qué momento la transformaste o cómo sé que ahora está adimensional. ¿Por qué? Porque esta A yo la ajusté comparando con G partido en RT. Entonces, como esa A yo la comparé con G partido en RT, esa A me tiene que dar las unidades de G partido en RT. Y G partido en RT es adimensional. Es Joule sobre mol partido en Joule sobre mol. Entonces, esa A me dio adimensional. Lo puedo explicar en papel igual. Ah, pero no lo multiplicaste o dividiste en ningún momento por RT. No, hice el ajuste sin el RT. Pero lo puedo explicar. ¿Pero alguien tiene duda con los datos, con los gráficos? Ah, sí, el gráfico de abajo, ¿qué es? Pensé que lo iba a explicar. Este es gamma versus X. Son esto. El Excel se los mandé en todo caso. ¿Cómo se llama? La base. Si ustedes pinchan acá. Y ahí está. Gamma 2 versus X. ¿Versus qué X? X1 probablemente. Disculpa, lo mandaste por el chat. Sí. ¿Lo podría enviar de nuevo porque entré un poquito tarde porque no me abría la reunión? Ya. Ya lo envío ahora que está completo. Eso, ¿alguna otra duda de los gráficos? ¿No? Ya, voy a explicar lo que me preguntaron. Entonces, Juaco, dime. una duda. En el documento que recién mencionaste, aparecía que el parámetro A es dependiente de la temperatura. Sí, por eso les digo que el usar el A, independiente de la temperatura, es sujeto al, ¿cómo se llama? A que yo necesito compararlo con VanLar. Y VanLar es G partido en RT. Entonces tiene que ser adimensional para poder comparar. ¿Por qué? Porque si yo comparo el A multiplicado por RT. A ver, mira. Vamos por Tendría que partes. hacer un ajuste para cada gips de exceso, ¿no? Porque la temperatura cambia para acá en cada momento, ¿o no? Algo así. Exacto, ese es el punto. Pero lo Ah, ya, puedo ok. explicar. Partamos Dale, con dale. la primera pregunta. ¿Quién me la hizo? Yo. Dime, ¿cuál es la pregunta? Era la fórmula del Gibbs de exceso. Ya, perfecto. El Gibbs de exceso es igual a X1 por Gibbs 1 parcial molar de exceso más X2 por Gibbs 2 de exceso parcial molar. Y sabemos que el G de exceso parcial molar es igual a RT logaritmo natural de gamma. ¿Cuál fue la fórmula que ocupé yo? Yo dividí todo esto en RT. ¿Para qué? Para que me diera G de exceso partido en RT, porque lo necesito así para VanLar. Y eso me quedó como X1 igual a G de exceso parcial molar partido en RT, lo que significa que habría una RT dividiendo acá, logaritmo natural de gamma 1, más X2, logaritmo natural de gamma 2. Esa fue la fórmula que ocupé.
Eso está en los apuntes. Ya, ahora sí, es que me estaba preguntando por eso, si lo había multiplicado o dividido por el RT. Ahora sí, gracias. Dividí ambos lados. La siguiente pregunta era la del A. G de exceso de Margules es igual a A por X1 por X2. Pero este A es solo un parámetro. Ese parámetro, si se dan cuenta, X1 y X2 son adimensionales, ¿cierto? Chicos, ¿cierto? Sí, vos son porcentaje mol-mol. Exacto, son adimensionales, claro, sí, porcentaje mol-mol. Entonces, del punto de vista de las dimensiones, cualquier dimensión que tenga lo de la izquierda tiene que aportarlo el parámetro A. Entonces, si yo ajusto este A así como está, me va a dar un A en Joule partido en mol. ¿Por qué? Porque son las unidades del G de exceso. Pero, si yo divido G de exceso partido en RT igual a A partido en X1, X2, este A de acá es adimensional. ¿Por qué? Porque aquí hay Joule partido en mol, y acá también hay Joule partido en mol. ¿Sí? Entonces, ya, eso responde de por qué la tiene dimensiones la del documento y el mío no. ¿Pero por qué hizo esto? Porque Van Laar es siempre G de exceso partido en RT. Los lambda de Van Laar no tienen dimensiones. Entonces, yo para poder comparar Margules con Van Laar, tengo que adaptar uno al otro. ¿Y cuál es más fácil de adaptar? Van Laar. Disculpe, Margules. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo hubiera obtenido un G de exceso y hubiera obtenido un A en función de la temperatura? Hubiera tenido que encontrar esa dependencia. Y esto me hubiera quedado como, no sé, como una prima por, no sé. No es tan así porque esto se puede ver fácilmente que es por RT nomás, en este caso. Yo hubiera tenido que despejar igual el RT. ¿Por qué? Porque la temperatura es diferente para cada punto. Entonces yo no podría comparar la forma, solo la forma. Yo no podría comparar la forma del G de exceso con la forma del G de exceso partido en RT. ¿Por qué? Porque esto no es constante. No es como que en el gráfico yo una sea así y la otra sea así. Solamente se escaló. No es solo eso, sino que como la T varía, probablemente una va a ser así y la otra, en vez de ser así como perfectita igual, va a ser como, no sé, tal vez una punta más acá y así. Y no va a ser comparable. Porque no tengo los mismos parámetros. ¿Se entiende? Por eso encontré parámetros independientes de la temperatura. ¿Se entiende? Disculpa, lo único que me quedó duda es que después pusiste A en función de la temperatura, creo, y después abajo pusiste A en función de RT. No, es un factor. Disculpa. Es un por. Ah, ya, y el de arriba sí es función. Claro, el de arriba es una función de la temperatura, que ese es el A real de Margules, que depende de la temperatura. Pero yo lo independicé para poder compararlo con Van Laar. Para poder comparar las tendencias. Para poder comparar los G de exceso. Repito, ¿por qué? Porque el G de exceso de Van Laar es partido en RT. Si yo dibujo eso, me queda así. Pero el G de Margules no es partido en RT. Tiene dimensiones, Joule sobre mol. Si yo lo dibujo, no va a ser una escala. Si este mismo yo lo multiplico por RT, no va a ser una escala. No va a ser como que ya lo dividí por 100 y me dio más chico. Sino que va a ir variando punto a punto. Y eso se va a ir ajustando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hice para comparar?
independicé esto. ¿Cuál me salía más fácil? El A de Margulis. Quitarle el RT a la de Margulis. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Ok, pasamos a la pregunta 2. Disculpa, al final me vaya a mandar el Excel o al final de la hora. Al final de la diapositiva te lo subo. O mientras alguien lee el ejercicio 2. Yo lo leo. Ya, perfecto. Molar, partido RT X1, X2 debe ser igual a A más B, X1. Encuentra expresión para el logaritmo de gamma 1 y logaritmo de gamma 1 a infinito. Ok, bien. Nos dieron un modelo de exceso que no sé si alguno conocido. No, de hecho no. Se parece un poco a Margulis 2 parámetros, Relis-Kister, pero no es ese. Tiene una pequeña diferencia. Modelo G de exceso, partido en RT, ojo, que es igual a A más B, X1. A ver cómo hago esto. Podría multiplicarlo al tiro. X1, X2, más B, X1 cuadrado, X2. ¿Sí? ¿Así o no? Y nos piden, encuentre una expresión para el logaritmo natural de gamma. Ya subí el Excel por si acaso, revisen si pueden verlo. Sí, sí se ve, gracias. Ok, nos piden el logaritmo natural de gamma. Logaritmo natural de gamma, ¿cómo se relaciona con el G de exceso? De gamma UR. ¿Cómo se relaciona con el G de exceso? Es la derivada parcial del G de exceso por los moles dividido RT. Exacto, esto es la fracción, o sea, el G de exceso parcial molar partido en RT. ¿Por qué en RT? Porque gamma, adimensional, logaritmo natural de gamma, adimensional. Entonces el G tengo que adimensionalizarlo. Y esto es igual a la derivada del G molar. No, disculpen, del G de exceso. Y el G de exceso es el G molar por los moles. Todo esto derivado en N1, y todo esto partido en RT para que calce las dimensiones. ¿Sí? Entonces el RT, que es un valor independiente de los moles, lo puedo meter acá. Y este valor lo tengo acá como función. Entonces lo primero que tengo que hacer del G de exceso es transformar todas las fracciones molares a moles. Ok, logaritmo natural de gamma va a ser igual a la derivada de N1. Disculpe, aquí lo derivada parcial. Ojo, derivada parcial. Entonces, n factor de a por n1, n2 partido en n cuadrado más b n1 cuadrado, n2 partido en n al cubo, ¿cierto? Eso es lo mismo que lo de arriba. Eso mismo, ¿cierto? ¿Lo ves, cierto? Sí. Bien. Y simplifiqué un poco. Podemos simplificar este con este y con este. Me quedaría logaritmo natural de gamma 1 igual a la derivada en dn1 de a n1 n2 partido en n1 más n2
¿Por qué? Porque me quedan moles. Más B por N1 cuadrado, N2 partido en N1 más N2 al cuadrado. Recuerden que los moles son igual a N1 más N2. Y ahora puedo empezar a derivar. Voy a escribirlo acá arriba para que me quede más fácil. Para tener más espacio hoy día. N1, N2, N1 más N2. Entonces aquí ya es derivar nomás. Aquí no hay ningún problema. A por la derivada de lo de arriba por lo de abajo. La derivada de lo de arriba, N2 por lo de abajo, N1 más N2, partido lo de abajo al cuadrado, N1 más N2 al cuadrado. Logaritmo natural de gamma es adimensional, ¿cierto? Chicos, Sí. Sí, ya, este primer factor me da adimensional, para saber si voy bien. Sí. Perfecto. Mol cuadrado arriba y mol cuadrado abajo. Más B por la derivada de lo de arriba, 2N1, N2. Ah, pero nadie me avisó, po. No derive abajo. Es una división. Menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. 1. Partido en N1 más N2 cuadrado. Ahí sí. Más B por la derivada de lo de arriba, 2N1, N2, N1 más N2 al cuadrado, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, N1 cuadrado, N2, 2, paréntesis, partido lo de abajo al cuadrado, N1 más N2 elevado a 4. Acá hay un mol por si acaso, N1 más N2. ¿Me calzan las dimensiones? También sí. ¿Sí? Mole a la cuarta arriba y mole a la cuarta abajo. Ok, entonces, ahora viene la fase de simplificación. Y voy a dividir todo. Voy a transformarlo en N1 en X1 por N, donde N es igual a N1 más N2. Ok, A factor D. Disculpe. Sí, factor D. X2 por N por N menos X1 por N por X2 por N y abajo N cuadrado. Sí, transformé el N1 más N2 en N, ¿cierto? Se puede, porque es lo mismo. Oye, ¿Dime? una pregunta de la línea de arriba, la última letra, es la B. Cuando ¿Esa? tiene esa, ¿qué es? Es un Es 2 una por N. algo. Sí, 2 Ah, por 2 por N. N. Sí, Ya, es que me faltó perfecto. el espacio. Gracias. Es N1 más N2. Y en B, lo mismo. Tendría X1. Ah, pero que acá hay un 2. Voy a hacer acá la de B. B. 2 por N1, N2. X1, X2, N cuadrado. Por el paréntesis, N cuadrado. Menos 2, 2x1 cuadrado, x2, n cubo por n, partido en n cuarta. Entonces, el primero simplificándolo, se me van
estos moles con esto, me quedaría A x2 menos x1, x2. Y el de acá me quedaría B por 2 por x1, x2 menos x1 cuadrado, x2. Entonces me quedaría el logaritmo natural de gamma es igual a x2 menos x1, x2 más 2b x1, x2 menos x1 cuadrado, x2. ¿Cierto? Está bien puesto ese 2, ¿no? Apareció acá y apareció acá. Sí, está bien puesto. Sí, eso sí, el gamma debería ser gamma 1. Sí. Sí, porque derivé en los moles 1. Sí. Entonces, ahí ya tendría una respuesta, pero ¿puedo dejarlo más bonito? Si es gamma 1, factorizar. si es gamma 1, a mí me gustaría dejar siempre todo en función de x2, lo más posible. Veamos si podemos. A por x2, factor de 1 menos x1. ¿Qué es 1 menos x1? x2. Entonces, A por x2 al cuadrado, más 2b, factor de x2, x1, 1 menos x1. x1, x2, x1, x2 con x1 cuadrado, sí. Y 1 menos x2 menos x1 es igual a x1. 1 menos x1 es igual a x2. Me quedaría x2 cuadrado. Ok, entonces ese sería logaritmo natural de gamma 1, ¿cierto? Lo más reducido posible. ¿Podría dejar el x1 en función de x2? Sí. Podría transformarlo en 1 menos x2, pero con eso me basta. La cosa es que no hayan tantos números guachos ahí, como un 1, un menos, entre medio. Ojalá fueran puras multiplicaciones, para que sea más bonito. Entonces, con eso tenemos el gamma 1. ¿Y el gamma 1 de dilución infinita? Tendría que reemplazar cuando x1 igual a 0 y cuando x2 igual a 1. En esa ecuación. Si el gamma 1 de dilución infinita, exacto. x1 tiende a 0, x2 tiende a 1. Por lo tanto, sería a por 1 al cuadrado más 2b, factor de 1 al cuadrado por 0. Lo que me implica que esto es a. Esta es mi respuesta. Disculpa, ¿el logaritmo de gamma 1 infinito es lo mismo que el logaritmo de gamma 2? No. No, no es lo mismo. Ah, ya tenía esa duda. De hecho, si quieren, pueden practicar y obtener el logaritmo natural de gamma 2. Según yo, es más simple que este. Pero podrían probar. Acostúmbrense a hacer esta derivada porque uno comete errores igual. Y errores de derivada, que son errores matemáticos, que no es lo que se evalúa en el curso, pero hay que tenerlo bien, para no perder puntos en eso. Así que eso, pues, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? No, no. Ok, entonces estaríamos ahí. Cualquier duda me preguntan. Juaco, lo último, Dime. que sigo pegado con lo del primer ejercicio, pero más que nada en conclusión, el A en Margules depende de la temperatura, pero en este caso nosotros para un rango de temperaturas tomamos como un A general. En términos de ser certamen o control, ¿se puede hacer eso entonces? ¿O no? Ya, mira. Ese es mi atado. Cuando yo aprendí,
el A era un parámetro que tú podías ajustar según tu referencia. O sea, podía tener dimensiones o podía no tener dimensiones. ¿Sí? Podía depender de la temperatura o podía no depender de la temperatura. ¿Cuándo se evalúa una dependencia con la temperatura? Cuando yo te digo, a esta presión existe este G de exceso, este G de exceso y este G de exceso. Este está a 10, este está a 5 y este está a 0 Celsius. Entonces, tú ahí podías agarrar los mismos puntos, y encontrar una dependencia de la temperatura. Que de hecho, en el ejercicio de la CESI, hay una A que depende de la temperatura, que dice como A por T más B partido en T más C por logaritmo natural de T. Una cuestión así. Eso sería como una A dependiente de la temperatura. Así se sacan. ¿Qué es lo que pasa? Que en este era un mismo modelo donde la temperatura variaba en el modelo. Entonces, cuando yo lo aprendí, según yo, se podía hacer de ambas maneras. ¿Sí? Y ambas eran correctas. Pero cuando la profe Tania nos explicó, me suena que nos dijo que la forma correcta es que la sí tenga dimensiones. ¿Se entiende? O sea, eso entendí yo de la profe Tania. Podrían preguntarle y comprobarlo. Ya, Yo sí, siempre sí, sí, ocupé los igual dos. se entiende. Sí, yo siempre ocupé los dos. Ahora, para este caso, y en todo caso que yo quiera comparar cosas, tengo que llevarla a los mismos, a las mismas, ¿cómo decirlo? Las mismas condiciones. Entonces, ahora yo estaba obligado a que fuera independiente de la temperatura. No podía escoger. ¿Se entiende? Porque No, yo sí, no sí, puedo eso, comparar manzanas eso con manzanas con último, eso último se entiende. Sí, más que nada la duda, como en el otro caso. Ya. Yo te aconsejo que le preguntes. Te aconsejo que le preguntes a la profe Tania y salga de duda. Lo que sí te puedo decir yo es que cuando comparas tienen que estar en las mismas condiciones. Y eso te lo doy garantizado. Yo Ya, no puedo claro. comparar dos cosas diferentes. Pero para que salga de dudas, pregúntale a la profe. Dile, profe, tengo esa duda con respecto al A. ¿Cuándo te lleva dimensiones y cuándo no? Y a lo mejor le va a decir, siempre tiene que llevar dimensiones. ¿Cachai? Sí, 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 todo claro, todo claro. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, cuídate. No, Vale, gracias. Chao, No, gracias. gracias.